¿Acá? ¿Acá? Va. Bien. Bueno, buen día. Muchas gracias por estar, por permanecer, por escuchar con atención y con respeto a todas las personas que subieron acá a decir unas palabras, a dejar un mensaje. Gracias a quienes vinieron, a quienes no son del palo sindical, pero que aceptaron el convite y se arrimaron. Eso es muy importante. Decirles que este es mi último año en un acto el 1 de mayo, hablando desde la presidencia del plenario. Después, pasado el Congreso, vamos a estar organizándonos para hacer el recambio que es tan necesario. Estamos viendo figuras jóvenes, comprometidas, con muchas ganas, y eso nos deja bien contentos. Así que, presidiendo el plenario, esta es mi última oratoria en un 1 de mayo. Capaz que después algún día hablaré por mi sindicato o no, eso se definirá. Voy a dar lectura a algunas cuestiones que estuvimos escribiendo y reflexionando para este 1 de mayo. Este año, decimos, es particularmente especial porque... ¿Estoy ahí? ¿Estamos? Gracias. Este año es particularmente especial porque se cumplen 4 décadas del retorno a la democracia. Hoy, estos hechos tan significativos como lo son conmemorar una vez más el Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras y el retorno a la democracia, son hechos que se entrecruzan, que se entrelazan y que lo hacen naturalmente. Es un ejercicio ineludible el de repasar, aunque más no sea rápidamente, la importancia que han tenido los sindicatos en la defensa de la democracia, cuando estuvo en riesgo, cuando se vio avasallada, cuando se recuperó y hasta el día de hoy. Importa de verdad. Importa no solo por la transmisión que se debe hacer a las generaciones más jóvenes, sino para que aquellas y aquellos que fueron protagonistas lo sigan atesorando, y para que todos y todas entendamos que nada ha sido en vano. Fue en la década de los 60 cuando se logró la unificación sindical. Fue desde esos años y hasta el inicio de la larga noche que se inició en el 73, que se pintaron carteles y pancartas denunciando los atropellos del Pachecato y sus medidas prontas de seguridad, que se peleaba junto a los estudiantes y jubilados, que se sostenían las ollas sindicales, que se marchaba junto a trabajadores y trabajadoras del campo, del puerto, de la cultura, de la enseñanza. Fue cuando el Uruguay, plagado de fábricas, reclamaba salarios justos para poder sostener a sus familias. Fue cuando se empezó a llorar a los primeros mártires estudiantiles. Fue en junio del 73 cuando se disolvió la CNT, y el rostro y el nombre yo voy a pedir por favor un poquito de atención, porque estamos hablando de temas que de verdad a nosotros nos interesa porque son temas muy sensibles, que no los decimos al pasar porque sí. Es importante, son 40 años del retorno a la democracia. Estas cosas pasaron en este país. Acá hay veteranos que vivieron esas cuestiones y hay jóvenes que no lo saben. Fue en junio del 73, decía, figúrense ustedes lo que pasó. Cuando se disolvió la CNT, y el rostro, y el nombre, y los números de documentos, y hasta los domicilios de decenas de dirigentes sindicales se publicaban en las portadas de los diarios, anunciando que se habían librado órdenes de detención y que estarían en la clandestinidad. Y los militares salieron a cazarlos, a torturarlos, a matarlos, a desaparecerlos, a encarcelarlos y a empujarlos al exilio. Y se exigió libertad, y se ocuparon los lugares de trabajo y las facultades y los hospitales, y se trazaban carteles con "El pueblo unido jamás será vencido", "Libertad o muerte", "Solución a la crisis", y se denunciaba a la rosca financiera que sumía al país en la miseria.
y había hombres y mujeres en la calle. Y se resistió con la gloriosa huelga general y se hirió de muerte a la dictadura. Fueron 10 años hasta 1983 en los que no se pudieron hacer actos masivos del 1 de mayo, pero no por eso la clase trabajadora dejó de estar organizada, y después nació el PIT, y después, claro que sí, se unificó en esto que tenemos ahora, que es el PIT-CNT. Se resistió. Y en esa resistencia que fue autodefensa, se defendió al país y a su pueblo, se defendió a la democracia, a las instituciones, a la libertad, y se pagó un altísimo precio, y se sigue pagando, porque se sigue reclamando verdad y justicia, y se sigue reclamando saber dónde están las personas detenidas, desaparecidas. Hace 40 años atrás, un día como hoy, 1 de mayo, la consigna principal de este acto era para profundizar la democracia, 1 de mayo del 85, pero también se veían otras pintadas como por salario, trabajo, restitución de los funcionarios destituidos, perseguidos por la dictadura, aparición con vida de los desaparecidos, amnistía. Las pancartas y los carteles fueron pensadas y realizadas por militantes sindicales. Hemos sido protagonistas ayer y hoy. Hoy se sigue luchando por mejores salarios, por trabajo de calidad, por trabajos estables, en condiciones dignas, seguros, para que el reparto de la riqueza del país sea justo y equitativo. Porque la democracia y la libertad son bienes muy preciados para los que hay que militar día a día, porque cuando comienzan a estar en riesgo, todo el sistema se resquebraja y se abre la puerta para un conjunto de arbitrariedades y abusos que recaen ¿dónde? En el pueblo. Porque son justamente los enemigos de la democracia los que nos dicen despectivamente que no tengamos los ojos en la nuca, o los que pretenden escribir otra historia distinta con teorías tan improbables como indecentes. Porque ella es la verdadera subversión, la alteración de la realidad, el ataque a las instituciones cuando éstas accionan en un sentido en el que los poderosos quedan expuestos, como ahora se ataca a la Fiscalía o al Poder Judicial. La verdadera subversión es que un político preso se quiera hacer pasar por preso político. Esa es la verdadera subversión. O que en la Junta Departamental se trate de mediocres a quienes piensan diferente. O que un exministro de Desarrollo que salió más rico después de estos 5 años y dejó más de 4.000 personas en la calle, no solo en Montevideo, sino en todo el país, hoy día ya está. Ojalá que hubiera hartado antes y hubiera hecho algo cuando pudo para devolverle un poco de dignidad a la gente que lo está pasando tan mal. Por eso es importante recordar. Porque recordar el pasado nos acerca más a la posibilidad de reconocer aquellas señales que nos indiquen que la democracia está en riesgo. Este 1 de mayo también es particular, ya lo decíamos, porque se acaba de instalar un nuevo gobierno con todo lo que implica. Un nuevo gabinete ministerial, parlamento, direcciones, gerencias de organismos estatales que son muy importantes para la vida de todos y todas. En un marco ineludible de absoluta independencia de clase, de discursos y de acción, es muy necesario hacer mención a lo que nos dejó el gobierno de Luis Lacalle Pou y sus socios, donde se procesó un ajuste brutal contra el pueblo que se intentó disimular por los efectos de una pandemia que claramente impactó en nuestra sociedad, pero que al término de la misma y el comienzo de la recuperación de la economía, nunca se acopló esa recuperación de los salarios de los trabajadores al crecimiento de la economía que tuvo nuestro país, porque nuestro país creció económicamente. Los que no crecimos fuimos nosotros. Por eso el pueblo primero.
Tuvieron que pasar 5 años para que el poder adquisitivo de los salarios públicos se nivelaran en términos promediales a los que teníamos los trabajadores en el 2020. Claramente no fueron los 5 mejores años de nuestras vidas como lo habían prometido. La gran mayoría de los trabajadores que pudieron mantener el empleo perdieron mínimamente un salario por año producto del ajuste brutal impuesto por el anterior gobierno. Ajuste que no se procesó solo en los salarios, sino también en la pérdida de puestos de trabajo en el Estado. Como ejemplo podemos decir que solo en los sectores civiles de la Administración Central, se perdieron 3.000 puestos de trabajo, lo que ha generado un vaciamiento en servicios esenciales de control y servicios a la población más vulnerable. Y a eso hay que sumarle los puestos de trabajo que se perdieron en las empresas públicas y en la enseñanza, todo con la excusa de batir un déficit fiscal que ahora nos enteramos que no solo no lo batieron, sino que lo aumentaron. Un gobierno que no respetó la negociación colectiva en el marco de lo que establece la ley 18.508, que impuso normativas a espaldas de los trabajadores como nuevo régimen de certificaciones médicas, lo que generó un cuestionamiento de la propia Organización Internacional del Trabajo y que aparte, como si esto fuera poco, intentó arrogarse el gobierno anterior como un logro propio lo que fue la recuperación del salario en el sector privado, cuando es claramente demostrable que la recuperación del salario se dio producto de los acuerdos en los consejos de salarios entre los trabajadores y empresarios que lograron sortear las débiles, magras pautas salariales definidas por el anterior gobierno. Frente a un panorama tan desolador como el que nos ha dejado, claramente tenemos cifradas altísimas esperanzas en el gobierno de Yamandu Orsi y también en el accionar de los legisladores y de las legisladoras. Porque si cuestionamos duramente las políticas implantadas por el gobierno anterior, nos vamos a enfrentar a cualquier intento de continuismo de estas políticas. El gobierno actual ganó las elecciones con discursos de oposición y con promesas de cambio, y eso es lo que les vamos a exigir. Paciencia ha tenido siempre el pueblo uruguayo. La clase trabajadora, los y las estudiantes, los jubilados y las jubiladas, los cooperativistas, las organizaciones sociales, todos y todas han pasado con mucha altura la prueba de la paciencia en los últimos 5 años. Ahora no se les puede pedir más paciencia porque el tiempo de los cambios es ahora. La esperanza no puede ser un concepto centrado en esperar, algo así como la zanahoria del burro. No, se tiene que dar hoy, ya, hoy, señales claras de qué es lo que va a venir, cuándo va a venir, sin ambigüedades, sin medias tintas, sin balbuceos y sin tibiezas. La lucha sindical es la lucha del pueblo. No están separados, no son conceptos separados. Y es la lucha democrática, y es la lucha por la justicia y por la pública felicidad. Sí, nosotros y nosotras somos los constructores y las constructoras de estas consignas de las que hablábamos hoy. No somos inocentes, ni estamos ciegos ante la batalla cultural que hoy lleva adelante la derecha y ultraderecha en el mundo, en la región y en el país. Eso de apropiarse de discursos discursos y peleas nuestras, propias del pueblo, ¿no? Que ahora están, parece que en mano y en boca de quien no deben estar. En esta batalla, de manera obscena, hablan de justicia, hablan de vulnerabilidad, hablan de pobreza como si no supiéramos que los mismos que dicen tener la receta para solucionar los problemas del pueblo son los que se los ocasionaron, se los agudizaron y lo que es peor, fueron los que se enriquecieron a costa del empobrecimiento de decenas de miles de personas. Son los lobos disfrazados de corderos, son los inmorales con el dedo acusador, son los villanos hoy victimizándose. Soy un hombre bueno, no hice nada, lo único que hice fue ayudar al pueblo. Por ello hoy, más que nunca, importan y mucho las consignas, los carteles, los mensajes, los símbolos, los recuerdos, los homenajes y las conmemoraciones. Larga vida a los sindicatos, a los gremios estudiantiles, a
las organizaciones sociales y culturales y al pueblo organizado